Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablaremos de una de las tareas más importantes del procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de entidades. Antes de hablar sobre el reconocimiento de entidades, es necesario que expliquemos qué son los sistemas de extracción de información. El objetivo de este tipo de sistemas es procesar el texto en formato no estructurado, por ejemplo, un artículo de prensa o una escritura hipotecaria, para extraer la información relevante de dicho texto y poder representarla y almacenarla en un formato estructurado, como podría ser una base de datos o una ontología. Al pasar de un formato no estructurado a un formato estructurado conseguimos varias ventajas. La primera es que vamos a poder acceder a la información más importante del texto sin necesidad de leerlo por completo, sino simplemente consultando una base de datos. La segunda es que además esa información estructurada y volcada en una base de datos no solo puede ser consultada por personas, sino también puede ser explotada por algoritmos capaces de analizar los datos y extraer patrones o tendencias. A continuación hablaremos de las principales tareas o pasos de los sistemas de extracción de información. La primera tarea es el reconocimiento de entidades nombradas, que suelen ser nombres de personas, lugares y organizaciones. Así, en el siguiente texto, Isabel vive en Madrid, ella trabaja en la UC3M, las entidades nombradas son Isabel de tipo persona, Madrid de tipo lugar y UC3M de tipo organización. Tradicionalmente estos tipos de entidades, junto con fechas o cantidades, han sido los tipos más comunes. Sin embargo, el conjunto de tipos de entidades van a depender del dominio de aplicación. Por ejemplo, en el dominio clínico, las entidades más importantes van a ser medicamentos, pruebas médicas, genes, enfermedades o síntomas, entre otras. La siguiente tarea es la resolución de la correferencia, donde vamos a identificar qué menciones en el texto hacen referencia a la misma entidad. En el texto anterior, Isabel vive en Madrid, ella trabaja en la UC3M, sabemos que el pronombre personal ella está referenciando a la entidad Isabel. El reconocimiento de entidades y la resolución de correferencias son pasos previos e imprescindibles para la última de las tareas de los sistemas de extracción de información, la extracción de relaciones. Así, en este ejemplo, podemos extraer una relación entre Isabel y Madrid y podríamos nombrarla como vive en. Y gracias a que sabemos que Isabel y ella se refieren a la misma entidad, es posible extraer una segunda relación entre Isabel y UC3M que podríamos nombrar como trabaja en o es empleada de. Como hemos dicho al principio, en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la tarea de reconocimiento de entidades, que no solo es crucial para la extracción de relaciones, sino que también es una tarea necesaria para muchas aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, como la búsqueda de información y respuestas, la simplificación de textos, la generación de resúmenes o la traducción automática. Tradicionalmente, los enfoques más utilizados para abordar esta tarea han sido dos: los enfoques basados en reglas y diccionarios y los basados en aprendizaje automático, aunque debo resaltar que es muy común que los sistemas combinen ambos enfoques. En los enfoques basados en diccionarios y reglas, los diccionarios ya proporcionan listas de entidades que pueden ser utilizadas para encontrar sus menciones en el texto. Las reglas van a ser patrones que nos van a permitir identificar entidades que no están en los diccionarios. Por ejemplo, el patrón universidad de seguido de una entidad de tipo lugar, por ejemplo, Granada, nos va a permitir identificar la entidad Universidad de Granada como una entidad de tipo organización. También son muy comunes el uso de patrones que detectan si una determinada palabra está formada por una combinación de letras en mayúsculas, minúsculas, números u otros símbolos. Por ejemplo, la combinación de la abreviatura doctor y un patrón donde la primera letra es mayúscula y el resto son letras minúsculas es una regla útil para identificar nombres de personas. Este tipo de enfoques suelen obtener resultados con una precisión alta, pero debido a la variabilidad y riqueza del lenguaje no siempre son capaces de identificar entidades nuevas que no cumplen los patrones habituales. Y por tanto, son enfoques con una baja cobertura, es decir, son enfoques que producen muchos falsos negativos. En los enfoques basados en aprendizaje automático, la tarea de reconocimiento de entidades se va a reformular como una tarea de clasificación de tokens.
Es decir, las oraciones van a ser divididas en sus tokens, que son las palabras o signos de puntuación, y el algoritmo debe clasificar cada token con una etiqueta. El conjunto de etiquetas o formato más utilizado es el estándar IOB, Inside, Outside y Beginning. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En la siguiente oración, Yolanda Díaz visitó hoy la Comisión Europea. El token Yolanda se etiqueta con B y con el tipo per de persona, donde la B está indicando que el token Yolanda es el primer token de una entidad, en el ejemplo, Yolanda Díaz. Por otro lado, el token Díaz es etiquetado, además de con el tipo per, con la etiqueta I, que indica que es un token de la entidad, pero no es el primer token. Lo mismo ocurre con la entidad Comisión Europea, donde Comisión se ha etiquetado con B y tipo organización, porque es el primer token de la entidad, y Europea como I y tipo organización, porque no es el primer token. El resto de tokens, visitó, hoy y el punto, son etiquetados con O porque no forman parte de ninguna entidad. Dentro de los enfoques basados en aprendizaje automático podemos distinguir entre los basados en algoritmos clásicos como los Conditional Random Fields, que requieren una representación explícita de cada token de la entrada basada en un conjunto de características que ahora veremos. Sin embargo, en los basados en aprendizaje profundo, es decir, en redes neuronales profundas, el texto es simplemente tokenizado y cada token es representado con un embedding, es decir, un vector que puede ser inicializado aleatoriamente o a partir de un modelo de word embeddings como vimos en el tema 4. Es decir, en los enfoques basados en aprendizaje profundo no va a ser necesario definir ese conjunto de características para representar cada token de la entrada. Centrándonos en los enfoques basados en algoritmos clásicos, las características más utilizadas suelen ser el token a representar y su lema o raíz, la categoría morfosintáctica del token, así por ejemplo para Isabel su categoría sería nombre propio. Y también podríamos utilizar otras características como el patrón ortográfico del token, saber si el token está en una determinada lista de entidades o si tiene algún prefijo o sufijo que permita identificarlo. Por ejemplo, el sufijo setina nos puede ayudar a identificar y clasificar algunos antidepresivos como la paroxetina o la fluoxetina. Para representar un token, este conjunto de características se va a extender a los tokens de su contexto. Es decir, todas o algunas de estas características también se van a obtener para los tokens que rodean al token que estamos representando. Por ejemplo, si estamos representando al token Isabel en la oración la profesora Isabel Segura enseña PLN, las características de los dos tokens anteriores, la y profesora, y de los dos tokens siguientes, Segura y enseña, también serán añadidos a la representación del token Isabel. Respecto a los enfoques basados en aprendizaje profundo, no es necesario representar cada token con un conjunto de características como hemos explicado anteriormente. Bastaría con tokenizar el texto e inicializar cada token con un vector aleatorio o tomado de un modelo de word embeddings y combinar diferentes capas para resolver la tarea de clasificación de tokens. Por ejemplo, una arquitectura que se ha utilizado con muy buenos resultados combina capas recurrentes como son las VLSTM, estudiadas en el tema 3, y una última capa basada en Conditional Random Fields, encargada de clasificar cada uno de los tokens con su correspondiente etiqueta del conjunto IOB. En los últimos años, la irrupción de los modelos Transformers como BERT y su aplicación a la tarea de reconocimiento de entidades ha conseguido superar los mejores resultados en esta tarea en comparación a enfoques anteriores. Los enfoques basados en aprendizaje automático, aunque pueden tener una precisión algo menor que las reglas y los diccionarios, sí son capaces de reconocer un mayor número de entidades y manejar de forma más robusta la variabilidad del lenguaje. Esto va a aumentar la cobertura y como consecuencia también la media armónica, es decir, el valor F. En general, la tarea de reconocimiento de entidades ha sido una de las aplicaciones que más atención ha recibido por parte de la comunidad del procesamiento del lenguaje natural, principalmente porque es una tarea imprescindible para muchas otras aplicaciones. Y aunque los resultados de estos sistemas son bastante buenos, estamos hablando de valores F en torno al 90%, dependiendo del dominio, todavía quedan muchos retos por resolver.
Algunos de estos retos son, por ejemplo, una correcta y robusta resolución de la correferencia y saber identificar cuando menciones distintas son en realidad la misma entidad. Por ejemplo, para referirnos al presidente Kennedy es frecuente encontrar distintas formas, como directamente Kennedy, JFK, J. Kennedy o el presidente Kennedy. La segunda está relacionada con la ambigüedad, cuando una misma mención, por ejemplo JFK, dependiendo del contexto en el que ocurre, va a representar tipos distintos de entidades. Así, por ejemplo, JFK puede ser el presidente, puede ser también el aeropuerto JFK o incluso la película JFK. También se puede dar el caso en que, aunque la mención representa un mismo tipo de entidad, por ejemplo, persona, podríamos referirnos a entidades completamente distintas. En el siguiente texto, Almeida visita la sexta noche, no sabemos si con Almeida nos referimos a Cristina Almeida o al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Otros problemas que aún quedan por resolver y que suelen ser muy frecuentes en textos del dominio clínico es, por ejemplo, el anidamiento de entidades, que ocurre cuando una entidad contiene a otra. Por ejemplo, los 7 tipos de diabetes son 7 nombres distintos y todos ellos contienen la palabra diabetes, que ya es una entidad por sí misma. Reconocer estos anidamientos de forma automática no es una tarea trivial y suele dar muchos problemas. Otro reto muy importante aún por resolver es cuando las entidades no aparecen de forma contigua en el texto. Por ejemplo, en la siguiente oración, los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y próstata. Las entidades cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de próstata son entidades discontinuas y esto dificulta enormemente su reconocimiento de forma automática. Bien, esto ha sido todo en este vídeo dedicado a la tarea de reconocimiento de entidades. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.